Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la astrocharla porque ya para Elisa es tarde, para ella son las 10 de la noche y tampoco es cuestión de hacerla trasnochar si ella no quiere. Así que vamos a dar inicio a la segunda charla. Repito lo de los certificados, el que quiera escribir se puede y los que no están invitados como siempre. Eh, bueno, después la próxima, después lo voy a volver a decir, va a ser el 28 de octubre, que va a ser viernes. Y la última va a ser el jueves 3 de noviembre, antes de que empiece el mundial. Bueno, Elisa, ¿qué decide ella? Tenía preparado muchas cosas lindas, pero como sospechaba que iba a hablar Leo, voy a hablar yo. Eh, bueno, ella estudió física en la UBA, en exactas. Al poquito tiempo de recibirse empezó el doctorado, pero le salió un doctorado en un lugar medio berreta, en Princeton, con Matías Aldarriaga, que algunos de ustedes lo conocieron el año pasado, que estuvo en la charla nuestra, y se doctoró con él, brillantemente, como no esperábamos de otra manera, y después de ahí se mudó a Oxford, y ahora está en Utrecht, en los Países Bajos. A pesar que todavía la vemos muy jovencita, ya tiene una cantidad de publicaciones envidiable y de calidad, por supuesto. Y además, lo más importante de todo eso es que es una buena persona. Entonces, el otro día me encontré muy sorprendente. Siempre digo muchas cosas lindas que no estoy diciendo ahora de Lisa, pero algo que me sorprendió fue su monografía de la secundaria. Bruta monografía de cúmulos estelares, 26 páginas, la envidia de cualquier universitario. Y ella tenía 16 cuando lo hizo. Así que creo que contando esas cosas y después algunas cosas más que por ahí ella nos quiera contar de su vida, si querés, si no, no contás nada, no hagas caras feas. Bueno, nada, sin más preámbulo, la verdad, muy contentos de tenerte virtualmente. Te dejamos para que des la charla. Bueno, muchas gracias por la introducción. Como dijo Carlos, yo hice mi doctorado en Estados Unidos, en Princeton, y trabajé con Matías, no fue mi advisor oficial, tuve otro advisor después de trabajar con Matías, que fue Michael Strauss, pero bueno, sí trabajé con Matías muy al principio, lo cual fue invaluable, ciertamente. Después me mudé a Inglaterra y ahora estoy en Países Bajos como profesora asistente en la Universidad de Utrecht. ¿Me podrían habilitar el compartir pantalla si muestro la presentación? Bueno, mientras tanto les voy contando un poquito ahí está, el tema que voy a tocar hoy. A ver. Bueno. ¿Se ve bien así? Sí, se ve bárbaro. Perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, les cuento el tema que voy a tocar hoy. Yo trabajo mucho con mapas del cielo, en donde tratamos de identificar y medir las propiedades de cuántas galaxias podamos. Y hoy en día estamos midiendo millones de galaxias en estos mapas. Y les quiero contar, bueno, por qué hacemos estos mapas, por qué nos interesa y cómo los hacemos, cómo logramos hacerlos. Así que espero que esto quede claro a través de la presentación. Pero voy a empezar con una línea de tiempo del universo. Acá estamos nosotros hoy en día. Este satélite nos representa a nosotros. Y estas son las galaxias que vemos a nuestro alrededor y cada una de esas galaxias, como la nuestra propia, tiene miles de millones de estrellas. Para mí son casi puntos en el cielo, pero hay gente que obviamente las estudia más en detalle o una a una, son interesantes una a una de por sí, pero para mí van a ver que son realmente o puntos o un poquito más que puntos, pero no mucho más.
Y galaxias vemos a través de un montón de la historia del universo. No llegamos a ver la formación de las primeras estrellas, pero cada vez nos acercamos más. Por ejemplo, ahora hay un telescopio nuevo que se llama James Webb, que está empujando el límite de lo que podemos ver hoy en día. Antes de que se formaran las primeras estrellas, el universo era todo gas, no había estrellas como el Sol, y era muy oscuro, por eso se llama la época oscura del universo. Y aún antes de eso, increíblemente, desde la época en que el universo tenía 400.000 años, creemos, después del Big Bang, de ahí sí recibimos todavía un poquito de luz que fue emitida cuando de pronto el universo se volvió transparente debido a ciertos procesos físicos que ocurrían en ese momento. Entonces, la información que nosotros recogemos hoy en día del universo es la información que viene de acá de temprano, de 400.000 años después del Big Bang, y la información del universo tardío de las galaxias que vemos más cerca de nosotros. Este periodo de emisión de luz que todavía no llega hoy se llama fondo cósmico de microondas. Esa luz que nos llega hoy se llama fondo cósmico de microondas y es muy, muy importante para entender el universo. ¿Por qué? Porque podemos hacer un mapa de este fondo cósmico y imagínense que nosotros hacemos un mapa del cielo y vemos que en algunos lugares tenemos un poquito más de luz y en otros tenemos un poquito menos. Y midiendo ese mapa, midiendo las propiedades de ese mapa, podemos desarrollar, podemos comparar ese mapa con nuestros modelos. No voy a contar muchísimo de esto porque no es el tema de mi charla, pero les quiero mostrar, estas son las mediciones que uno tiene hoy en día, son los puntos rojos. Este parámetro delta TT, esta función delta TT, representa estos patrones que se ven en el mapa de zonas más calientes y zonas más frías, zonas más brillantes, zonas más oscuras. Y ven que tiene un montón de estructura, están con estos picos que vemos en este gráfico y algo significan, nos dicen algo sobre la física del universo en ese momento. Y la línea que pasa por todos los puntos, increíblemente, porque las barras de error son muy chiquitas, esta línea que pasa magníficamente por todos los puntos es nuestro mejor modelo del universo. Es cuán bien podemos escribir una ecuación para describir el universo. ¿Y qué nos dicen estas ecuaciones? Bueno, algo muy importante que nos dan es de qué se compone el universo. Y creemos que el universo es solo 5% materia que podemos ver y que podemos tocar. La materia, las mesas sobre las cuales ustedes están apoyando, la computadora en este momento, la comida que van a comer a la cena, eso es todo materia ordinaria. Nosotros somos materia ordinaria. Pero también el modelo este que tenemos del universo nos dice que hay más cosas que no vemos y tocamos todos los días. 27% del universo es lo que llamamos materia oscura, y eso creemos que es materia que también siente la fuerza gravitatoria, pero que todavía no pudimos identificar. Yo no pude encontrar un pedazo de madera que sea materia oscura, digamos. No hay un pedazo de materia oscura flotando por el universo que yo haya podido agarrar, pero creemos que tiene que estar ahí. ¿Qué será? No sabemos. Hay múltiples opciones. Y después hay un 68%, un montón, en energía oscura. Y esa energía, que a mí es lo que más me interesa contarles en esta charla, esa energía es lo que está haciendo que el universo continúe expandiéndose de manera acelerada. Cada vez se expande más rápido. ¿Y qué da origen a esa energía? De nuevo, tampoco sabemos, no nos queda muy claro, no tenemos un modelo que nos diga cuál es la naturaleza física de esa energía, no sabemos de qué está hecha exactamente, pero creemos que tiene que estar ahí. Entonces, si pudiéramos llegar a entenderla mejor, sería realmente una gran revolución para la física. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para entenderla mejor? Lo que, desde mi perspectiva, por lo menos, la postura que yo tomo es que
podemos entender mejor la energía oscura si podemos medir la expansión acelerada del universo. Y una de las maneras de medir esa expansión acelerada del universo es medir todas las galaxias que tenemos más o menos cerca. Y lo que vamos a ver es que también hay patrones en las posiciones y las formas de las galaxias que nos pueden dar una idea sobre la naturaleza de esta energía oscura. Este tema tiene una historia que realmente se remonta 100 años atrás. Acá estamos viendo una foto de un astrónomo llamado Edwin Hubble, que hizo algunas de las primeras mediciones de la expansión del universo. ¿Y qué midió él? Bueno, midió para algunas galaxias, unas pocas, vemos acá, no sé, 20 puntos como mucho en este gráfico. Para algunas galaxias, cada punto es una galaxia, midió la velocidad a la cual se alejaban de nosotros en función de la distancia que tienen de nosotros. Y lo que podemos ver en este gráfico es que cuanto más lejos vamos, hacia la derecha, más rápido se están moviendo estas galaxias. Y esto es lo que se conoció después como la ley de Hubble, que nos dice que la velocidad es simplemente directamente proporcional a la distancia con una constante que se llama h0, que es la constante de Hubble. Y esta ley funciona muy bien, pero solo para galaxias que están cerquita nuestro. Sabemos, gracias a la teoría de Einstein, cómo generalizarla también para galaxias que están un poquito más lejos. Pero este trabajo realmente fue pionero porque ya en los 20 supimos que había algo raro con la expansión del universo. Entonces, si queremos entender un poquito mejor esa expansión para tratar de entender la energía oscura, tenemos que medir más galaxias. Y acá ven un mapa de muchas 44.000 galaxias cercanas que midió el mapa o el experimento TUMAS. Y cada galaxia que ven acá, que cada punto es una galaxia, y los distintos colores corresponden a galaxias que están más cerca o galaxias que están más lejos. Entonces las galaxias que están más cerca son aquellas, por ejemplo, que se ven en violeta, y las que están más lejos son aquellas que se ven en rojo. Este es un mapa de todo el cielo, y la razón por la cual acá en el medio no hay nada es porque esa zona está tapada por las estrellas de nuestra propia galaxia, entonces es muy difícil ver más allá porque hay tantas estrellas en nuestra propia galaxia que es muy difícil ver lo que está atrás. Por eso se ven muy poquitas, si acaso alguna, en toda esta banda. Bueno, entonces lo que se puede ver en este mapa es que no tiene una estructura al azar, que realmente hay patrones en este mapa. Por ejemplo, miren por acá toda esta zona de puntos violetas, vemos que hay una especie de filamento que atraviesa el mapa. Lo mismo todo por acá, o este filamento amarillo que viene por acá. También tenemos zonas que tienen muy pocas galaxias, por ejemplo, por acá, por acá. Eso no es que falló el experimento, sino que realmente hay zonas que están más vacías de galaxias, se llaman vacíos cósmicos. Y toda esta estructura se puede medir, se puede cuantificar, se puede poner en un gráfico como el que les mostré del fondo cósmico de microondas, y se pueden comparar los modelos de nuevo. Y comparando distintos modelos de energía oscura y viendo cómo se ajustan a los datos, podemos distinguir entre las propiedades de esta energía oscura. Después de este survey TUMAS, que les mostré, que es solo un ejemplo de los pioneros en este sentido, vinieron otros que midieron incluso más galaxias para poder determinar la naturaleza esta de la energía oscura. Y un ejemplo que les doy acá es el survey que se llama SLOAN. Acá está el telescopio, que está en Estados Unidos, en New Mexico. Y lo que este telescopio hizo fue mapear una gran porción del cielo, casi la mitad del cielo, y tratar de obtener muchas más galaxias que el Survey TUMAS. Iba más lejos en términos de distancia de las galaxias con respecto a nosotros, y podía obtener muchas más. Y la razón por la cual esto empieza a ser posible es que mejoró la tecnología de las cámaras que usamos para mapear el cielo.
Por ejemplo, ahora, hoy en día, ustedes tienen en cada uno de sus celulares una cámara que está buenísima, que hace unos 20 años era impensable. Bueno, lo mismo les pasa a los telescopios. Las cámaras que usan los telescopios hace 20 años no tenían ni comparación con lo que usan hoy en día. Entonces pueden capturar la luz mucho más rápido. Y eso hace que puedan también hacer mapas del cielo mucho más rápido y mucho más profundo y ver muchas más galaxias. Entonces este telescopio Sloan hizo un mapa de 1.500.000 galaxias para medir la expansión del universo recientemente y tratar de contrastarla con estos distintos modelos que tenemos. Lo que están viendo acá en la imagen de abajo a la derecha es, de nuevo, un mapa como el anterior, pero esto es simplemente un pedacito del cielo, porque no les puedo mostrar todo porque se vería todo gris prácticamente. Son 10% de los datos, y acá tenemos puntos que corresponden a las galaxias, y hay solo alrededor de 120.000 galaxias, y mira este telescopio 7.000 millones de años en el pasado. Y acá vemos el mapa en profundidad, donde vemos las galaxias a sus distancias correspondientes, y vemos también que no solo hay estructura en estos mapas en 2 dimensiones, sino que también en la tercera dimensión, en la profundidad, también se ve estructura de filamentos y vacíos cósmicos. Y toda esa estructura es muy importante para medirla y entender cómo evoluciona el universo. Entonces, ¿dónde estamos hoy con esta ley de Hubble? Bueno, hoy en día nos plantea algunos problemas esta ley. ¿Por qué? Porque hay distintas maneras de medir esta ley de Hubble, y si confiamos en las mediciones del fondo cósmico de microondas que les mostré antes, que realmente son exquisitas hoy en día, y confiamos en las mediciones de las galaxias que les acabo de mostrar, entonces uno trata de medir este número, esta constante H0, y nos da 67.4 más o menos 0,5. ¿Okay? Pero, como dije, hay otras maneras de medir esto. Se pueden usar supernovas, que son explosiones estelares, se pueden usar estrellas que están acabando su vida, que son estrellas rojas gigantes, eso sería estas que están acá. Se pueden usar una variedad de métodos, pero si uno mira los métodos más locales, los que miden estrellas en el universo más cercano, uno encuentra que el valor de esta constante es 73 más menos 1. Y aquí hay un problema, porque deberíamos estar describiendo el mismo universo, y estos números deberían ser compatibles. Pero como ven en este diagramita, lo que ocurre es que de pronto tenemos un puente que no podemos cruzar. Este puente debería estar unido, pero no lo está. ¿Y qué significa eso para nuestro entendimiento del universo? Eso todavía no lo sabemos. Podría ocurrir que, por alguna razón, esta ley de Hubble esté cambiando de una manera que nos sugiere que quizás la relatividad general hay que modificarla, quizás la teoría de Einstein no está completa. Pensábamos que sí, que era una gran descripción del universo, y lo es, pero de pronto aparece alguna contradicción. Y cuando hay contradicciones, hay un problema. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a continuar investigaciones como esta? Bueno, por ahora les mostré solo números que vienen de medir las posiciones de las galaxias. Entonces uno toma un mapa y busca las galaxias en ese mapa, que son los puntos rojos, y mide los patrones en esas posiciones. Pero también se puede hacer otra cosa. En vez de pensar que la galaxia es nada más un punto, la galaxia en realidad tiene una forma, tiene un montón de estrellas, y nuestra galaxia, por ejemplo, es espiral, tiene brazos espirales, sabemos cómo se distribuyen las estrellas en nuestra galaxia, y en general para otras galaxias podemos hacer lo mismo.
No las veremos con semejante resolución como la nuestra, pero igual, aún así, podemos medir una forma. Entonces, en vez de pensar que una galaxia es un punto, por ejemplo, esta que está por acá, le podemos asignar una forma, podemos medir de dónde viene la luz exactamente, viene un poquito más de acá, un poquito más de allá, y eso nos dice qué tipo de forma tiene la galaxia. Algunas son más elongadas que otras, y midiendo patrones en las formas también ganamos más información. Muy bien. ¿Cómo ganamos información? Resulta que hay un fenómeno que se llama el fenómeno de lentes, que cambia la forma de una galaxia. Si yo tengo una galaxia muy lejos de la Tierra, por acá, y acá estoy yo con mi telescopio, la luz que viene de esa galaxia a mi telescopio, normalmente uno pensaría que tiene que seguir una línea recta hacia mi telescopio. Pero ¿qué pasa? Según predijo Einstein, esas líneas en el universo no son rectas. Y no son rectas porque cada vez que la luz que viene de una galaxia se encuentra con otras galaxias, con una zona que tiene mucha fuerza de gravedad, esa luz se corre un poquito. En vez de venir recta hacia nosotros, toma un camino que es un poquito diferente. Y este fenómeno se llama fenómeno de lentes porque es como ver algo a través de una copa de vino, por ejemplo. Que aparece un poquito distorsionado. Entonces, si uno tenía una galaxia que estaba mirando con su telescopio, de pronto le pones una copa de vino delante y se ve un poco distinta. Bueno, el universo hace lo mismo. Midiendo este fenómeno, también podemos estudiar la expansión del universo. Y este fenómeno además nos da algunas pistas que son complementarias a la medición de las posiciones de las galaxias. Entonces, por eso está bueno estudiar ambas cosas. Y les quiero mostrar primero cómo se ve este fenómeno. Y esta es una imagen tomada por el telescopio Hubble de una parte del cielo en donde hay muchas galaxias, eso se llama un cúmulo de galaxias. Y las galaxias que pertenecen a este grupo, a este cúmulo, son todas esas que ven en amarillo, estas por ejemplo. Ahora resulta que estos cúmulos son tan densos que pueden generar un fenómeno de lente muy fuerte. Y entonces vemos distorsiones que convierten la galaxia que está muy lejos en una galaxia que es tipo arco, ¿no? Entonces todos estos arcos que ven acá son galaxias que en realidad se parecen mucho a estas del cúmulo, pero como están siendo distorsionadas por este cúmulo, ahora resulta que se ven así como un arco. Bueno, esto no ocurre muy frecuentemente, se usa, es un fenómeno que se usa mucho para estudiar el universo, pero no ocurre muy frecuentemente. Entonces, lo que sí hacemos es decir, bueno, en realidad todas las galaxias que vemos en el universo sufren de este fenómeno, aunque sea un poquito. Y entonces tratamos de capturar el fenómeno midiendo cuántas más galaxias podamos. Millones o vamos a ver miles de millones de galaxias. Para medir este fenómeno se necesitan en general más que para medir simplemente las posiciones, ¿no? Que les mostraba antes. Los resultados de la ley de Hubble con las posiciones son más fáciles de obtener en cierto sentido porque hay que contar las galaxias nada más. En este caso hay que medirles las formas y eso es un cachito más difícil, entonces necesitamos más. Bueno, entonces tratamos de obtener cuantas podamos y después de estos mapas que medían las posiciones empezamos a hacer mapas que medían las formas. Este es un ejemplo de un telescopio que estuvo dedicado a eso durante varios años. Este es el telescopio VLT, que está en Chile. Y este telescopio fue usado para el experimento que se llama kilodegree, eso significa 1000 grados cuadrados. 1000 grados cuadrados no es una fracción muy grande del cielo, es una vez en 40 todo el área del cielo, pero igual como el telescopio estuvo dedicado a medir esto durante mucho tiempo, pudo ir muy profundo y consiguió medir las formas de 21 millones de galaxias. Y acá ven un ejemplo de la calidad de las imágenes del telescopio. Esta
este grupo de galaxias se parece al que les mostré antes, pero en este no hay fenómeno de lentes fuertes, pero sí, si uno mide todas las galaxias que aparecen en esta imagen, que son estos puntos menos brillantes, los más brillantes son más bien estrellas, si uno mide todas las galaxias que aparecen en esta imagen y les mide la forma, de dónde viene la luz exactamente, por ejemplo, esta la ven un poquito más elongada en la dirección diagonal. Si uno mide esto, puede empezar a poner más cotas sobre las propiedades estas de la energía oscura y la expansión del universo y la ley de Hubble. Muy bien. Ahora, esto es un proceso que es bastante difícil, nos lleva muchos años hacer todo este procedimiento, porque imagínense que la galaxia, la imagen de la galaxia, que uno puede idealizar como esta imagen que tenemos acá, a la imagen de esta galaxia le pasan un montón de cosas antes de que la capturemos en nuestra cámara. Por ejemplo, bueno, primero sufre de este fenómeno de lente, entonces se estira un poquito. Después, toda esa luz que viene de la galaxia tiene que pasar por la atmósfera. Y no solo tiene que pasar por la atmósfera, sino que también se tiene que meter adentro de las lentes del telescopio. Bueno, ahí perdemos un montón. Perdemos resolución, la vemos mucho más borrosa y no podemos medir la forma tan bien. Pero bueno, igual todavía podemos medir la forma. Y después se habrán dado cuenta de que si hacen zoom en las cámaras que tienen en sus teléfonos, uno empieza a perder en algún momento resolución, no se puede hacer zoom infinitamente, la imagen empieza a aparecer pixelada. Y eso pasa también porque una vez que la luz de la galaxia pasó por el telescopio, la tengo que capturar en una cámara. Y eso hace que la galaxia parezca pixelada. Y peor aún, la cámara no es perfecta, entonces a veces en las zonas que son oscuras, a veces mide oscuridad total, pero a veces no, a veces mide un poquito más de luz que viene de acá, luz que viene de allá, además de la galaxia, problemas dentro de la propia cámara, y bueno, entonces terminamos con algo que parece así. Bueno, entonces imagínense, empecé con una galaxia hermosa que le podía medir la forma perfectamente, pero terminé con algo que está completamente pixelado y a veces no me queda ni muy claro si es una galaxia o no. Pero bueno, igual podemos medir las formas estas, lo que pasa que tenemos que descartar muchos datos que no tienen la calidad suficiente y tenemos que hacer un gran esfuerzo para asegurarnos de que las formas que estamos midiendo estén bien. Y acá en comparación abajo, ¿qué pasa con una estrella cuando pasa por el telescopio? En vez de ver una galaxia, que son miles de millones de estrellas, vemos una sola, por ejemplo, una en nuestra galaxia. Y esta estrella, cuando pasa por el telescopio, bueno, le pasa lo mismo, ¿no? Se pasa por la atmósfera, el telescopio, en vez de ser un punto, ahora de pronto es una especie de nubecita. Después la meto en la cámara, en el detector, ¿no? En la cámara, y se pixela esa nubecita y después encima le agrego ruido y bueno, ya mucho peor, ya no me queda muy claro si es una estrella o no. Pero las imágenes de estas estrellas las usamos para tratar de comparar y entender qué tipo de errores estaremos haciendo cuando medimos la imagen de una galaxia. Así que esto les da una idea de la complejidad del método de medición y sin embargo logramos medir igual 21 millones de galaxias. ¿Qué hacemos después con esas galaxias? Bueno, buscamos patrones y los patrones los buscamos usando esas formas que medimos de las galaxias. Entonces, si tenemos dos galaxias con formas que llamo E1, EI y EJ, básicamente lo que hacemos es tomar estos dos números y multiplicarlos. Y después, para cuántos pares de galaxias podamos encontrar en nuestros mapas, sumar todos esos números. No es una medición muy complicada esa, una vez que tengamos la forma y estemos seguros de que la forma está bien, podemos hacer este cálculo de manera relativamente sencilla. Esto se llama una función de correlación. Y esta función es la que tiene
los patrones que nosotros estamos buscando. Y esos patrones son los que después nos permiten poner cotas sobre los parámetros de nuestro modelo. Entonces, si el modelo cosmológico tiene, por ejemplo, como parámetro la constante de Hubble, uno puede medirle la barra de error a esa constante de Hubble. Tenemos más parámetros en el modelo, ya no es solo la constante de Hubble, sino que está, como les dije antes, la cantidad de materia en el universo, la materia oscura, la materia ordinaria y después la cantidad de energía oscura en el universo. Y después tenemos estos dos parámetros, este tiene que ver con la energía oscura y este mide cuánto cambia de un lugar al otro en el universo la cantidad de materia que tenemos. Si hay un poquito más acá, un poquito más allá, porque las galaxias se forman, por ejemplo, solo en regiones donde hay una concentración significativa de materia. Y eso es lo que mide este otro parámetro. Entonces, lo que nos interesa ver es si podemos medir todos estos parámetros, parecido al caso de la ley de Hubble, y si hay algún conflicto entre los parámetros también. Y ahí ya les dije un poco cuál es la situación en este momento, que efectivamente, si uno mide este fenómeno de lentes, encuentra también que hay, no les diría un gran conflicto, pero por lo menos un pequeño conflicto en este momento, que es el siguiente. Como igual que les mostré antes que ese puente de la constante de Hubble no se puede cruzar, nos está empezando a pasar lo mismo con las galaxias, por un lado, y el fondo cósmico de microondas, por otro. Esta elipse que ven acá en naranja, eso es el modelo del universo según el fondo cósmico de microondas. Y esta otra en rosa es el modelo del universo según las lentes gravitacionales. Ahora bien, este es un puente que no podemos cruzar. Estas dos elipses deberían estar la una encima de la otra, pero no lo están. Bueno, resulta que el problema en realidad en este momento no es tan grave como el de la constante de Hubble, pero hay algunas sospechas de que aquí también hay un problema y que además podría estar relacionado con el otro. Entonces, en el futuro vamos a tener que tratar de determinar si efectivamente estas dos elipses están en conflicto o no. Por ejemplo, fíjense que lo que estas elipses nos dicen es que dependiendo de qué observación yo haga, infiero que hay distinta cantidad de materia en el universo. Que si miro los resultados del fondo cósmico de microondas, veo más o menos 30%, pero si miro los otros, veo 22%. ¿Y por qué ocurre esto? No lo sabemos y no debería pasar. Deberían ser consistentes, pero aparentemente no lo son. Y lo mismo pasa con este parámetro que les dije que cuantificaba cómo se distribuye la materia en el universo. Y según el fondo cósmico de microondas, hay regiones más compactas y con más materia que según las mediciones de las lentes. Según las mediciones de las lentes, las rosas, el universo es un poquito más uniforme, un poquito más homogéneo que según el fondo cósmico. Entonces, de nuevo, aquí hay un pequeño problema. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Juntando más datos. Juntando más datos vamos a poder decir si realmente esto es problemático o no y vamos a poder entender si hay modelos que ajustan mejor esos datos que otros. En este momento no hay un modelo claro que sea competidor del que tenemos por ahora para la expansión del universo, que es esencialmente la relatividad general de Einstein, pero con más datos podríamos ver si alguno de los otros modelos que existen puede ajustar esos datos mejor. Entonces, muy pronto, empezando ya en 2023, va a haber nuevos telescopios, porque los telescopios que yo les mostré antes, esos ya terminaron de tomar sus datos o están terminando en este momento, no son los únicos, y están terminando en este momento, y no vamos a tener muchas nuevas revelaciones dentro de este año o el próximo año, digamos. Para eso tenemos que esperar más datos.
Y este es un telescopio que se llama el Observatorio Rubin, y se está construyendo en Chile, ya la construcción está muy avanzada. Esta es una foto de un poquito más temprano este año, creo que mayo más o menos. Y este telescopio va a medir miles de millones de galaxias, o ya no millones, miles de millones de galaxias, por la mitad del cielo más o menos. Y con esto vamos a seguir estudiando la energía oscura. No es el único, siempre es importante tener varias alternativas para que podamos ver si los resultados son consistentes. Y el otro telescopio que es muy importante, que va a empezar también el año que viene, es el satélite Euclid de la Agencia Espacial Europea, que también va a tener propiedades muy parecidas a las de Rubin, pero la diferencia es que este satélite, como está en el espacio, no tenés toda la atmósfera, uno no tiene toda la atmósfera que distorsiona las imágenes de las galaxias, con lo cual las imágenes de las galaxias van a ser mucho más estables y de mejor calidad. Sin embargo, el observatorio Rubin tiene otras propiedades que los hacen complementarios a los dos. Bueno, les quería también contar muy brevemente un fenómeno un poquito más nuevo que estudio yo, que se llama el fenómeno de alineaciones intrínsecas de las galaxias. Brevemente, para que sepan qué es y por qué me parece interesante. En el universo tenemos distintos tipos de galaxias. Tenemos galaxias tipo disco, como las nuestras, como la nuestra, y galaxias más bien tipo elíptica, que son galaxias más viejas, que ya no forman muchas estrellas y por eso no tienen esos brazos espirales como la nuestra. En estos dos tipos de galaxias, el movimiento de las estrellas es muy diferente. En las de disco se mueven sobre un disco, y en las elípticas no, en las elípticas son casi incluso esféricas, son un poquito elipsoidales y se mueven en todas direcciones. ¿Por qué me interesa contarles esto? Bueno, resulta que especialmente para las elípticas hay otro fenómeno que cambia las formas de las galaxias. Y es un fenómeno de mareas, que les voy a mostrar ahora. Esto es una simulación del universo. Es una parte muy chiquita del universo, pero podemos ver las galaxias en rojo, y esas son todas galaxias elípticas. Y vemos, como les mostré antes en los mapas que tenemos de galaxias de verdad, vemos que hay filamentos de materia, que son todos los puntos blancos, todo eso es materia. Vemos que hay zonas que están más vacías y vemos que se forman galaxias en el universo. Y estas galaxias, cada una tiene una forma propia, antes incluso de ser afectadas por el fenómeno de lentes. Y estas formas que tienen las galaxias no son al azar. Resulta que, por ejemplo, si ven todas las galaxias que tengo acá, que son 5 o 6, estas galaxias están como estiradas apuntando las unas a las otras. Lo mismo pasa un poquito por acá, un poquito por acá. No es un fenómeno que salte mucho a la vista, pero incluso en esta simulación se puede ver. Bueno, ¿de dónde viene este fenómeno? Viene de nuevo de la fuerza gravitatoria, de que si yo tengo una galaxia que inicialmente tiene a sus estrellas distribuidas así, si yo tiro de esa galaxia con otras galaxias o con materia oscura que tengo alrededor, esta galaxia se empieza a estirar un poquito en cierta dirección. Y eso es lo que yo llamo alineación intrínseca. Es un fenómeno que es igual a las mareas en los océanos, en la Tierra. Si yo agarro los océanos en la Tierra y tiro de ellos con la Luna y el Sol, resulta que la Tierra cambia un poquito de forma, los océanos suben, eso es la marea alta, y bajan en esta dirección, eso es la marea baja, y eso pasa todos los días en la Tierra, y eso es lo mismo que les pasa a las galaxias, salvo que en el caso de las galaxias, en vez de ser agua, son estrellas. Bueno, y este fenómeno también es complementario al fenómeno de lentes, y asimismo lo podemos usar para testear nuestros modelos del universo.
Y eso es, bueno, algo que yo me ocupo de estudiar en mi investigación. Bueno, voy a concluir acá la parte de investigación. Si tengo 5 minutos más, les voy a contar algo más bien de educación. Pero para cerrar la parte de investigación acá, en este momento tenemos varios problemas abiertos en el estudio del universo, que llamamos estas tensiones. No entendemos muy bien qué es la materia oscura, y en términos de energía oscura, que es lo que determina cómo se expande el universo, también hay tensiones en la constante de Hubble, en los datos de lentes. Usamos estas posiciones y la forma de las galaxias para tratar de ver si están esas tensiones y tratar de entender de dónde pueden venir. Pero para obtener buenos resultados necesitamos millones de galaxias, incluso miles de millones de galaxias, y eso es lo que estamos tratando de recolectar en este momento, y va a haber nuevos telescopios de los cuales pueden esperar más resultados, pero van a empezar en 2023 y les va a llevar un par de años recoger esos datos y analizarlos. Muy bien. Por último, en los últimos 5 minutos, les quería contar de un proyecto en el cual yo estoy muy involucrada, que es un proyecto educativo, se llama Astrobitos. Pueden entrar al sitio, se llama astrobitos.org, es un blog en el cual chicos que están haciendo su doctorado escriben pequeños artículos contando sobre investigaciones recientes. Entonces, si uno quiere estar al día con la investigación y tiene un conocimiento básico de física y astronomía, se pueden leer estos artículos que cuentan qué son las cosas nuevas que están saliendo en este momento. Somos en este momento creo que alrededor de 15 autores distribuidos por todos lados en el mundo. Este sitio es para contenido en español, también hay un sitio para contenido en inglés, con el que yo también estuve involucrada un tiempo, se llama Astrobytes. Lo pueden también encontrar el link en Astrobitos también. Pero en este momento nosotros en Astrobitos tenemos nuestro propio contenido en general. A veces hacemos traducciones, pero normalmente es nuestro propio contenido. Y autores hispanoparlantes distribuidos por todos lados realmente. Los que están en gris es gente que escribió para el sitio en el pasado, pero que ya se jubiló, digamos. Y además de poner contenido científico en el sitio, también ponemos guías de experiencia académica. O sea, contamos un poco cómo es ser científico, los desafíos que encontramos hoy en día. Acá tienen algunas entradas recientemente, y también guías prácticas, por ejemplo, cómo leer un artículo científico, ¿no? Si uno quiere leer un artículo, no es fácil abrir un artículo y empezar a leer y entender, uno no puede entender todo desde el principio. Entonces, pero hay estrategias y sugerencias y bueno, nosotros tratamos de plasmarlas también en nuestra página. Así que si les interesa, los invito a conocer el sitio. También hay material educativo ahí. Y con eso voy a cerrar y ver si hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, voy a robarle la idea a Eduardo Gracias Rodríguez a en vos. Martes Cuánticos. Habiliten los audios y aplaudan. Habiliten los audios primero y ahora aplaudan. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Había una pregunta que se hizo en medio de la charla, Matsi creo que fue, energía oscura, ¿es energía negativa? Es una buena pregunta. Energía oscura en realidad lo que es presión negativa. Digamos que es una especie de fluido que cuanto vos más tirás, más empuja. O sea, empezás a expandirlo y se quiere expandir todavía más. Y eso es lo que lo hace muy raro. Yo tengo una pregunta.
¿Hay alguna estimación de cuántos miles de millones de galaxias hay? Sí, hay. mm, no recuerdo exactamente el número, pero no está muy lejos de la que, de la que uno va a observar con estos telescopios, porque hay solo una porción del universo que es observable, dado que la velocidad de la luz es finita, y eso hace que no podamos ver infinitamente lejos, ¿no? Entonces solo hay una región, un volumen del universo que podemos ver alrededor nuestro, eh, y dadas las propiedades de las galaxias que vemos y la abundancia de galaxias que vemos hoy en día, uno puede estimar, bueno, cuántas galaxias, si uno pudiera medirlas todas, cuántas llegaría a ver. El número no está muy lejos de los miles de millones, no me acuerdo exactamente cuál era la estimación, pero bueno, igual nuestros telescopios no son capaces de mapear todo el universo. O sea que si te entendí bien, se podría ya en pocos años observar todo lo que se supone que hay. Vamos, claro, vamos a observar una fracción significativa, pero, pero no todo, porque hay galaxias que son muy débiles en su luz, que tienen poquitas estrellas o que están muy, muy lejos, y eso es muy difícil de observar. Bien. Preguntas acá en el Zoom. ¿Alguien quiere habilita el audio y pregunte? Maxi, habilitate el audio y pregunta. Si no le pregunto. Esperen No lo que pude voy a ver. escuchar, no sé si... No, estoy viendo si veo el chat. Dice que está en la escuchan calle, que hay mucho ruido. Está bien, ahí. A ver, ahí veo Pregunta, la pregunta. pregunta si es verdad que cuando observamos el espacio es una imagen antigua, ya que dependiendo de la distancia calculada, cualquier objeto es lo que tarda en viajar la luz. Claro, cada objeto que vemos tiene un tiempo que tarda la luz en llegar a nuestros telescopios. Por ejemplo, incluso la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces siempre estás viendo al sol como era hace 8 minutos. Y lo mismo pasa con las galaxias. A veces ves una galaxia que está un poquito más cerca y entonces estás viendo el universo más o menos como es ahora, pero si ves una galaxia que está un poco más lejos, lo estás viendo el universo como era hace miles de millones de años. Mientras a alguien se le ocurre una pregunta, una reflexión muy tonta. Miles de millones de galaxias y todavía no nos comunicamos con ningún extraterrestre. Bueno, pero ahí tenés la pregunta que hicieron recién, ¿no? Que estás viendo el universo cuando era muy antiguo. Imagínate que tardás 8 minutos en comunicarte con el Sol. ¿Cuánto tardarías en comunicarte con un extraterrestre? Claro, y Pero es ellos una se gran tienen que paradoja igual. enterar que estamos. Claro, es una comunicación en un solo sentido, solo se puede hacer en un solo sentido y a través del tiempo. Los chicos que están acá presentes quieren preguntarle algo, ¿no? ¿Les gustó la charla? Hola, Hacen que sí con la cabeza. yo tengo una pregunta. Dale. Cuando dijeron, cuando contaste lo de microondas, no me acuerdo cómo era, fondo de microondas o algo así, Ujú. eso, o sea, ¿cómo lo sacaron? Porque si ahora con los telescopios y todo hay como algo que contaste que estaba en conflicto con ese otro como modelo, ¿de dónde salió ese modelo, digamos? Sale de medir los patrones en la luz que viene de esa época. O sea, de la misma manera que hacemos mapas de las posiciones y las formas de las galaxias, también podemos hacer mapas de la luz que viene del gas de esa época. Y lo que medimos son estas zonas
más brillantes, más tenues, y los patrones en esas variaciones de temperatura. Es lo que mostré al principio, que había un gráfico con unas barras de error re chiquititas. Ah, Bueno, sí. está súper bien medido, pero el problema es que cuando comparas el modelo con los datos, te da algo un poco diferente que si haces lo mismo, pero con las formas de las galaxias. Y eso es lo Claro. que no entendemos. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Paola es mi nombre. No tiene que ver realmente con el contenido de la charla. Sí celebro que haya sido esta vez dada por mujeres, aplaudo. Y quería saber cómo fue para vos abrirte espacio en un lugar que siempre fue de hombres. ¿Cómo fue tu experiencia como mujer de ciencia? Es raro, porque efectivamente, como vos decís, no somos muchas. Yo creo que a mí me ayudó, bueno, un poco la pasión por la física y tener también un grupo de amigas que estaban cursando al mismo tiempo que yo, y entonces la verdad es que no me sentía sola en ese momento. Y después, lo otro que creo que me ayudó fue que después estudié astrofísica y después física, y en astrofísica creo que hay una proporción un poquito más grande de mujeres que de hombres, no que de hombres, sino que en física. Las mujeres son pocas igualmente, pero que en física. Y entonces, bueno, ahí creo que también tuve un poco de suerte porque no me sentía tan aislada o tan poco representada, pero es un tema y no me queda claro cuál es la estrategia para mejorar la situación y para que más chicas se animen, si es lo que quieren hacer. Entonces, bueno, también espero que dando charlas ayude un poco Yo creo que a una de las inspirar. estrategias tiene que ver con esto, con visibilizarlas a Ujú, ustedes. Así ujú. que agradezco y te felicito. Bueno, gracias. Sí, con respecto a eso, y ya te dejo hablar, Diana, que te salís de la vaina. eh, el otro día me enteré, por lo menos en Argentina, la proporción es 3-1 en astronomía, la relación de género. Y gracias, Paola, por tu comentario. Sin querer éramos proporcionales, porque todos los años es 3-1 la proporción. O sea, somos de alguna manera igualitarios, pero este año la tengo a Gloria, la vez pasada, y a Eli. Eh, Dale, Diana, pregunta. Buenas tardes, Elisa. Primero que nada, muchas gracias, muy claro, además con una temática que es difícil, así que muy buena la charla. Y quería preguntarte, ¿cómo surgió la iniciativa de Astrobitos? Si fue algo que partió de un proyecto, si fue un grupo que dijo, nosotros queremos hacer esto porque nos parece que está bueno. Me parece una iniciativa súper interesante, no es algo común, y me gustaría conocer cómo fue el origen. Y vos comentaste que hay gente de varios países colaborando. ¿Cómo se ponen de acuerdo o cómo se reúnen? O bueno, eso. Bueno, mira, la iniciativa surgió en realidad de alguien que contactó a los organizadores del blog en inglés. Estaba el blog en inglés que ya llevaba varios años y un chico de Nicaragua nos contactó. Y esto pasó en otros idiomas también, esta modalidad pasó en otros idiomas también, que nos contactó gente y nos dijo, bueno, está muy lindo el blog en inglés, pero no llegan a todos los potenciales lectores y hay chicos que están estudiando en otros idiomas y que no manejan el contenido en inglés. Así que se podría empezar traduciendo el contenido a otros idiomas. Y al español creo que fuimos de los primeros. Ahora si entras a la página de Astrobytes hay farsi, portugués, no sé, hay un montón de idiomas ahora. Pero español creo que fuimos uno de los primeros. Y la verdad que hicimos uso de la infraestructura que ya estaba, porque éramos poquitos,
este chico que había contactado al equipo, lo pusieron en contacto conmigo porque dijeron, tenemos una chica que habla español, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Lo pusieron en contacto conmigo y empezamos justo a armar algo porque yo justo dejaba de escribir para el blog en inglés y me parecía una pena no seguir involucrada y este proyecto apareció y bueno, fue una buena oportunidad para seguir. Claro, que hay como una doble problemática, ¿no? Ser chica y latinoamericana. Claro. Y al principio éramos pocos y costó armar y solo hacíamos traducciones del sitio en inglés porque no podíamos desarrollar contenido propio, no teníamos tiempo, no teníamos gente. Y entonces cada año empezamos a conseguir gente que quisiera participar. Poníamos avisos en el sitio y como el sitio en inglés tiene muchos lectores y de pronto alguno hablaba castellano también, Claro. Nos empezaban a sumar. Y entonces todos los años hacemos un llamado de autores, también lo mantenemos abierto en general, y entonces chicos que están estudiando astronomía o física en distintas instituciones y que son hispanoparlantes, de pronto se interesan y quieren escribir. Y así fuimos armando y llevamos desde el 2015. Es un montón, excelente, muy interesante me parece. Muchísimas gracias. Bueno, tengo acá dos preguntas. Una, empiezo por la que creo que es más fácil. Matsi, ¿se sigue estudiando los rayos cósmicos? En 2012 fui a un observatorio en Malargüe y era como una muy nueva la modalidad. ¿Se sigue o quedó de lado? Mira, yo no sé mucho de rayos cósmicos, así que mucho no puedo decir, pero sí, es un tema que se sigue estudiando porque no se sabe muy bien de dónde vienen. Se cree que son fuentes de altas energías en el universo, pero no quedaba muy claro hasta hace unos años si esto era el caso y el telescopio en Malargüe, el observatorio Oye, en Malargüe, fue creo que el primero en realmente ubicar una fuente que en una galaxia cercana. Así que sí, se siguen estudiando, no sé si Oye sigue tomando datos, pero... Hasta donde yo sé, sí. ¿Sí? Sí. Vamos a tratar de ver si traemos a alguien. Íbamos a traer a Adrián Robero, pero no Ujú. pudo porque está con Llama, queriendo hacer lobby para que se instale en Argentina. Entonces no lo tuvimos por eso. Y la otra pregunta, que es oportuna la Aldo Moto pregunta, quería hacer una pregunta. pero no sabemos si la sabes responder. ¿Es oportuno preguntar al James Webb? Sí. ¿Qué sabe Lisa? No sé. Yo trabajo con mapas muy grandes del cielo y James Webb es el nuevo Hubble, es el sucesor de Hubble y entonces lo que hace es ir en profundidad, no hacer mapeos muy grandes. Pero igual está muy bueno porque puede ver muy lejos y entonces nos acerca un poco más a la época de formación de las primeras estrellas. Y hay un montón de preguntas abiertas sobre cómo se forman las galaxias, qué procesos físicos son importantes, y eso nos lo va a decir James Webb. Y también tiene un montón de otras aplicaciones para estudiar exoplanetas, por ejemplo. No, es un telescopio que hace un montón de cosas en uno, un poco como Hubble también. Y los primeros datos se están empezando a procesar. Y hay un montón de trabajos que están empezando a salir sobre objetos extremos del universo muy temprano. Así que va a estar muy interesante, pero todavía hay que esperar unos meses. Creo yo. Claudio, ¿querías preguntar algo o comentar? No, que la pregunta esa que habían hecho del web, sí se había quedado pendiente. Mientras No. les ocurra otra pregunta, las Bueno, autocharlas ya que quedan está, sí, ya que me YouTube. a ver, ya que me pregunté, el otro día no me dejabas hablar, ahora me pedí que hable, entonces hablo, porque es así esto, ¿viste? El tema de bueno, materia oscura, yo iba a preguntar de la energía oscura. Eso se supone que es algo que es un proceso que está en todo el universo al mismo tiempo
y debería haber, o se supone que podría haber algún reflejo de esa energía oscura a escala más pequeña, a escala galáctica. A escala ¿Podría haber? galáctica, a escala de nuestra galaxia no, porque realmente actúa a escalas mucho más grandes. Entonces, a escala de nuestra galaxia no se puede ver casi nada. Habría que esperar un tiempo comparable a la edad del universo actual para empezar a ver un fenómeno que, por ejemplo, empiece a afectar las estrellas de nuestra galaxia. Pero Pero digo, cuando comentaste esto del estiramiento que había de alguna de la deformación, eso es entre galaxias, ahí sí podría haber algún reflejo de la energía oscura. En ese sentido preguntaba yo, sí. no dentro. Sí, ok, entiendo. Sí, entre galaxias sí. Entre galaxias sí. Por ejemplo, escalas parecidas a las de la simulación que mostré, que son esos más o menos 100 megaparsec. Esas escalas, en esas escalas sí, se puede ver la expansión. Bueno, gracias. Ahí hay una pregunta, otra pregunta de Aldo, sobre materia oscura. Dice materia oscura, signo de interrogación. Si podés precisar un poco más la pregunta, si no, se nos puede ir todo el día, toda la tarde. Perdón, no, yo llegué tarde, no sabía si habían hablado del tema. Es más que nada un pantallazo, si puede aclarar un poquito. Yo no soy del palo, soy ingeniero, pero me gusta, me atrae el universo y entonces quería entender un poquitito más eso. ¿Qué te gustaría saber? ¿De qué está hecha la materia oscura? Bueno, no lo sabemos, pero la materia oscura es más o menos 27% de la energía del universo hoy en día. Y en realidad está postulada porque en el universo hay más gravedad de la que podemos explicar, más fuerza gravitatoria de la que podemos explicar. Sin la materia oscura, nuestros modelos del universo, por ejemplo, no podrían formar galaxias, porque se formarían demasiado tarde. Y entonces no se podría explicar prácticamente nuestra existencia si no hubiese materia oscura. Entonces es súper importante, pero claro, por muchos años la gente se ha preguntado, bueno, si existe esta materia, ¿de qué está hecha? O sea, ¿qué son? ¿Son agujeros negros? ¿Son estrellas que se apagaron? ¿Es alguna otra cosa? Y lo más probable, la hipótesis que más se maneja es que sea algún tipo de partícula, como las partículas que nos componen a nosotros, ¿no? Los protones, electrones, etcétera, etcétera. Algún tipo de partícula que todavía no medimos en un laboratorio en la Tierra. Y esto ha pasado en la historia de la física de partículas, obviamente, muchísimas veces, ¿no? Al principio no sabíamos que había protones y electrones, no sabíamos que había quarks, no sabíamos que había mesones, no sé, un montón de cosas. Y lo fuimos aprendiendo con experimentos. Y bueno, puede ser que todavía haya algunas que no descubrimos, y esta podría ser. Y si descubrimos una partícula nueva, quizás eso es la materia oscura. Quizás está en todos lados en el universo. Tenemos que romper el modelo estándar de partículas, pero no importa. Sí, podríamos también hacer eso. Hay una mano levantada de Moto Z2 Play. Y después está Maxi, que Maxi está con todo. Hola, sí, yo soy de Moto Z2 Play, soy Nora. Quería preguntar que la energía oscura forma parte de la materia oscura y otra pregunta, si la energía oscura estaría como en los confines del cosmos, algo así sería, por eso no se ve. Interesante. La materia oscura y la energía oscura creemos que son cosas distintas, que no se pueden ver bajo el mismo modelo, digamos que realmente una hace que haya más gravedad
Y la otra prácticamente que te hace lo opuesto, que te empieza a expandir el universo y de manera acelerada. La materia oscura sería la que expande. No, la materia oscura es la que te hace que las cosas, que las galaxias se Right. formen, que las estrellas se formen. Te genera más gravedad, o sea, las cosas se aceleran más rápido contra el piso si las Claro. tiras. Pero creemos que es distinta de la energía oscura. La energía oscura hace que el universo, que las galaxias que están en el universo se separen entre ellas en vez de acercarse. Y medio que en algunas escalas se compensan un poquito estos dos fenómenos. Pero creemos que son distintos, que no los podemos unificar, digamos. Hay algunos modelos que tratan de verlos como distintas, ¿cómo te puedo decir? Distintas caras de la misma moneda. Claro, sí. Pero Serían opuestos. claro, pero no, exacto, pero no están muy en boga esos modelos. No, fallan en otros aspectos. O son muy complicados, y entonces cuando las cosas son muy complicadas, empezamos a pensar que ese modelo no sirve. Claro. Bueno, y tenemos hay la pregunta otra pregunta de Maxi Dale. que dice, pregunta si hay un estudio de viajar a la hipervelocidad usando energía oscura. Es una gran pregunta, la verdad. Mira, es verdad que la expansión del universo puede ocurrir a velocidades que son más altas que la velocidad de la luz. Pero ¿eso por qué es? Porque en realidad no es que haya luz propagándose en ningún lado, sino que es todo el espacio del universo que de pronto se está expandiendo y separando, pero no significa que las cosas se estén moviendo, sino que imagínate que pones, que tenés una tela elástica y en tu tela pones 2 alfileres y si vos tratás de expandir esa tela, los alfileres se separan, pero el alfiler en sí quedó enganchado en la tela, ¿no? Es que con respecto a la tela no se movió. Entonces, es verdad que la expansión la podés hacer a una velocidad más grande que la velocidad de la luz, pero eso no significa que yo me pueda ir de acá hasta la galaxia más cercana a una velocidad más grande que la velocidad de la luz. Eso no. Lamentablemente, las leyes de la física en este momento no lo permiten. Bueno, y Aldo dice, la última, y de nuevo, precisa, teoría de cuerdas. Podría charlar una semana entera de teoría de cuerdas, Elisa. No, yo no soy la persona indicada, la verdad que tiene que conseguirse otro charlista para eso. Pero sí hay una conexión con la cosmología de la teoría de cuerdas en términos de que las observaciones que hacemos nosotros por ahí pueden decir si alguno de los aspectos de la teoría de cuerdas es más viable que otros, porque en realidad más que una teoría es prácticamente una familia de teorías. Y en alguna conexión se está tratando de establecer hoy en día entre estas dos cosas, pero todavía está en pañales, diría yo. Bueno, Bien. miren Bueno. que ya es medio cerca de la medianoche para Elisa, así que la dejamos descansar. Salvo que alguien esté muy desesperado por preguntar algo, si no después le puedo retransmitir preguntas que hayan quedado en el tintero. Así que bueno, le agradecemos otra vez a Elisa un montonazo que haya venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, sí, siempre también me pueden buscar online y mandarme un mensaje. Dale, bueno. Bueno, gracias a todos. La gente próxima- agradece ahí en el chat, están agradeciendo un montón. Están todos muy contentos, nosotros también por haberte invitado y en algún momento te invitaremos de nuevo. Sí, tengo que hacer algunos agradecimientos que me olvidé. Al Perdón. decanato de Lisi por permitir la transmisión. No sé si está de incógnito Flavia Terigi, si no le mandamos saludos, es la rectora de la universidad, que dijo que iba a estar de incógnito. No sé, si está incógnito, no lo sé.
Y la próxima gastrocharla es el viernes 28 de octubre con Gustavo Romero. Todavía no sabemos el formato. Si él quiere venir desde La Plata hasta Polvorines, será presencial y virtual, y si no, solo virtual. Y ahora sí. Bueno, gracias de vuelta, Elisa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, buenas tardes, buenas noches. Bueno, que descanses.